sentimos privilegiados? Tenemos a un Dios que es bueno, un Dios que es grande, un Dios que es amoroso, que es misericordioso, un Dios que nos cuida, que nos guarda. Debemos de sentirnos privilegiados. La gracia del Señor está sobre nosotros. ¿Qué quiere decir gracia? ¿Qué quiere decir que la gracia de Dios está sobre nosotros? Regalo. ¿Qué más? Bendecidos. ¿Qué más? Amén. El favor de Dios, ¿verdad? Cuando alguien siente el favor de alguien, a veces decimos, ¡guau! Este no es la persona con la que debía de cruzarme. No he hallado gracia, no he hallado el favor de esta persona, pero tal vez detrás de esa persona viene una que sí haya, en la cual sí haya gracia y recibes su favor. Hemos recibido el favor de Dios, nos sentimos privilegiados por ello, ¿verdad? Hay medios de gracia por los que Dios se manifiesta y se muestra a su pueblo. Uno de ellos tiene que ver con su sustento por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es ese gran consolador que mora en nosotros y que nos capacita para buenas obras, pero no solamente nos capacita para buenas obras, sino que además nos conforta, nos consuela y nos anima y nos llena de poder. Amén. Amén. Hay otro medio de gracia que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y diaria. El Señor se revela por medio de prodigios y milagros en nuestra vida, los podemos ver a diario. El que salga el sol ya es un prodigio de Dios, es un milagro del Señor. Está mal dicho que salga el sol, porque el sol no sale, el sol sigue ahí, lo único que nosotros, como los niños, ¿verdad? El niño se tapa los ojos y se cree que no le ven, pero sí le está viendo. El sol está detrás, al otro lado, estamos girados y no podemos verle, pero el Señor, en su infinita misericordia, hace salir el sol todos los días para que podamos seguir viviendo. Él sustenta nuestras vidas y ese es un regalo de Dios, es un sustento de Dios. Pero también, hermano, déjame decirte que Dios te sustenta por medio de su iglesia, por medio de su cuerpo, te sustenta por medio de tu hermano que tienes a tu lado. ¿Qué te parece? ¿Bueno o no? Está buena la cosa, ¿no? Dios te sustenta por medio de tu hermano también. En los medios de gracia que Dios ha establecido, ha incluido a la iglesia como partícipe de ese medio de gracia para llevar a cabo una función que es la de sanar, consolar y cuidar al pueblo de Dios. ¿Qué le pasó a Job? Que no encontró esa iglesia, no encontró a aquellos que pudieran consolar su vida. Job fue expuesto en un juicio público. Él era un personaje público, como lo puede ser hoy en día Monederos o cualquiera de esos, que están ahora mismo en todos los medios de comunicación, y son expuestos a un juicio público porque hay algo en sus vidas que han manifestado que no son tal, o aparentemente no son tal como en principio decían que eran, que no eran tan honrados como en principio decían que eran. En fin, no me quiero meter en camisa de 11 varas, ni quiero en ningún caso entrar en temas políticos, pero sí quiero que sepas que Job fue expuesto en un juicio público. ¿Por qué? Porque él era alguien que gobernaba sobre el pueblo. Vamos a ver mucho más adelante cómo Job se recuerda de cuando juzgaba al pueblo, de cuando venían a consultarle alguna decisión. Era un hombre que gobernaba sobre un pueblo. En la antigüedad, y hoy en día en algunos sitios también, muchas personas lo creen, se creía que una enfermedad venía dada a causa de un pecado. El juicio que se le está haciendo a Job viene determinado precisamente porque aquellos que le enjuician creen que su mal fallo, como se diría vulgarmente, viene determinado por un pecado oculto. Pero desde el principio Dios se ha manifestado como el único autor del mal que Job ha recibido. Y Job lo único que espera es recibir algún consuelo. Job capítulo 19. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 22. Job 19. Del 12 al 22.
Dice la palabra del Señor, no hace falta que te pongas en pie. Vinieron sus ejércitos, Job, capítulo 19, versículos del 12 al 22. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. ¿A quién se refiere? ¿A los ejércitos de quién? ¿Del Señor? ¿Él? ¿De quién? ¿De Satanás? Me arruinó por todos lados, dice el versículo 10, y perezco y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. ¿Quién mandó eso? ¿Satanás o Dios? ¿Seguro? ¿A quién le atribuye Job en el capítulo 2 todo ese mal? A Dios. Es Dios quien manda ese mal a Job, hermano. Aunque utiliza a Satanás para ello. Pero es Dios quien lo ordena. No hay ningún mal que no nos venga que Dios no haya permitido. Y en ocasiones es Dios mismo quien, para mostrar su justicia, para mostrar quién es Él, lo hace porque Él es Dios. Versículo 13, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños, se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Imaginaros por lo que estaba pasando este hombre. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Suplicaba, rogaba. A unos muchachos me menospreciaron al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado por solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Quién es? ¿Quién la ha tocado? Dios. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? Es increíble cómo alguien se puede sentir tan desesperado y tan solo a la vez. Buscando consuelo en un lado y en otro y no encontrarlo. Lo busca en su familia, no lo encuentra. Lo buscan los amigos, tampoco lo encuentran. En la calle le dan la espalda y encima se ríen de él. Hermanos, tenemos un llamado. He titulado este sermón La necesidad y necesidad. Cuando alguien de tu entorno se encuentra necesitado, tienes un llamado a mirar por él. Tenemos un llamado al servicio, hermano. Tenemos un llamado al servicio. Eso es lo que nace de un corazón renovado por la sangre de Cristo. Servicio. ¿Servicio por quién? Servicio a Dios y servicio a los demás. Un servicio que surge primero como un mandato divino, pero que además viene predeterminado por la nueva visión. Con los ojos de Cristo somos capaces de contemplar la miseria humana y ser movidos a misericordia. Cuando no éramos de Cristo podíamos sentir pena, incluso tener un pesar por alguien, pero seguramente al venir a los pies de Cristo ese sentir es más puro y más santo. Somos movidos a misericordia por la sangre preciosa de Cristo. Ahora no miramos por los ojos de la carne, ahora miramos por los ojos del Espíritu y vemos la necesidad. Cuando Cristo le dice, mirad, que andan como ovejas sin pastor, les está diciendo a aquellos que están con Él, no miréis con los ojos de la carne, porque entonces no veréis la necesidad de aquellos que están delante vuestro. Misericordia quiero y no tanto sacrificio, le dijo el Señor a su pueblo. Y es que el nuevo yo espiritual que nace en nosotros, en el nuevo yo espiritual que nace en nosotros, hay cabida para los demás. Antes era yo. Era yo primero.
pero ahora miro a mi alrededor y me compadezco con el dolor ajeno. Por lo menos esa debe de ser la realidad. Por lo menos eso debe de ser el sentir que hay en tu corazón. El no quedarte con el yo, centrándote solamente en ti, sino pensar que has sido llamado a misericordia, has sido llamado a mirar la necesidad del otro. Job no encontraba consuelo porque nadie le miraba, porque nadie se preocupaba por él, porque los que estaban delante de él lo que hacían era juzgarle y castigarle, pero no miraban el dolor tan grande que estaba padeciendo. Mi corazón ahora no me engaña. ¿Os acordáis del domingo? Mi corazón ahora no me engaña como lo hacía antes, por lo que las excusas deben de dar paso al compromiso por el necesitado. Ahora hay una intención no egoísta de consolar, confortar, ayudar en medio de la adversidad de otro. Lo que vemos aquí es la clara y cruda realidad de aquel que necesita primeramente el consuelo de Dios, pero también el consuelo de la iglesia. Muchas veces le decimos a un hermano cuando está pasando por una necesidad: hermano, no te preocupes, que Dios va a proveer. Y el hermano dice: muy bien, que Dios provea. Pero Dios quiere que su iglesia participe en esa provisión. Hermano, Dios te va a sanar, gloria a Dios por ello. Pero tengo que estar contigo en medio de ese proceso. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él las naciones todas. Y apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, somos llamados a un compromiso por el que tenemos a nuestro lado, y más si es nuestro hermano espiritual en Cristo. Somos llamados a tener en cuenta la necesidad de nuestro hermano. El Señor no solamente nos lo propone, el Señor nos lo manda como una actitud adecuada de aquellos que son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos llamados al servicio y somos llamados a mirar la necesidad del que está a nuestro lado. La religión pura y sin mancha, dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el motivo por el cual como cristianos no llegamos a cumplir las metas que Dios ha establecido para la iglesia? Uno, que juzgamos. Y dos, que
que no hay ningún mal que no sea de este mundo. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Todos podemos pasar por una situación determinada. No podemos ser como los fariseos que atribuían la enfermedad a un pecado, la causa de la enfermedad era un pecado. No podemos ser aquellos que se ponen como jueces, así como hicieron aquellos amigos de Job, para juzgar la situación que Job estaba pasando. Miren que el que se crea que está firme, que no caiga. Sed sobrios y velad, dice 1 de Pedro 5:8-9, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.